Ahora, me da muchísimo gusto contarles que tenemos para arrancar a un contador de historias extraordinario, el escritor y periodista Alberto Lati. Vamos a conocerlo un poquito más en este video. No podemos pensar en el futuro sin hablar de educación. Habla Alberto Lati, periodista que ha cubierto eventos deportivos en más de 100 países del mundo. Políglota destacado y colaborador en medios como Fox Sports y National Geographic. Autor del libro Latitudes, Crónica, Viaje y Balón. Habla Lati y escuchamos todos. Habla 2023. Escucha, imagina, crea, transforma. Por favor, un aplauso para darle la bienvenida a Alberto Lati. Qué gusto, Muchas querida gracias, Leus. Beto. Es un placer saludarte. Qué honor estar con ustedes. Me llena de emoción estar en este foro, me llena de emoción compartir con ustedes una ocasión como esta. Porque estoy convencido de que es indispensable intercambiar ideas. Porque estoy convencido de que estamos en tiempos privilegiados. Y muchos podrán decir, ¿privilegiados con el desastre de mundo que hay? Sí, es un desastre. Y lo tenemos que arreglar. Y por algún lugar hay que empezar. Y bien recuerdo de cuando viví en Sudáfrica un proverbio africano que repetían mucho, que era: el mejor momento para plantar un árbol era hace 30 años. Perdón. El segundo mejor momento, ahí sí estás correcta, es hoy. Sí, hubiéramos empezado antes. Sí. Hubiera sido mejor que 2 generaciones atrás, que una generación atrás, en todo sentido, calentamiento global, cambio climático, derechos humanos, apertura a la democracia, respeto. Pero no fue. Opción A, nos quedamos llorando y decimos, pues bueno, ya el síndrome como cuando estás a dieta, igual ya te echaste una dona y dices, pues ya me dejo ir. Opción B, dices, en algún momento esto tiene que cambiar. Es curioso cómo de repente ciertas frases te persiguen cuando más las necesitas. Suelo decir, te persiguen los libros, si lees, ¿no? Si no lees está más complicado que te persigan. En plena pandemia, cuando el luto impregnaba muchos hogares, cuando la incertidumbre iba saltando de empresa en empresa, de empleado en empleado, de persona en persona, cuando el fastidio, cuando la incapacidad para llevar algo que nunca esperamos que fuera. De hecho, platico con gente y muchos tienen bloqueados momentos. ¿Cómo nos pasamos tanto tiempo así? Pues nos los pasamos. Y ahí me apareció, releyendo a Dickens, esta frase: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también la de la locura. Es una contradicción. El mejor y el peor, sabiduría y locura. Pero una ventaja que me han dado los idiomas, más allá de poder hacer entrevistas con personajes en muchos países, más allá de poder sortear de alguna manera el choque cultural, más allá de poder pedir la comida que quiero y que no me den, nunca mejor dicho, gato por liebre o perro por carne, o no lo sé. Hay mucha sabiduría en los idiomas. Y el mismo pictograma o sílaba o carácter chino para decir oportunidad se puede leer como debilidad. ¿Cómo lo vamos a tomar? Porque esos mismos tiempos que eran los mejores podían ser los peores. ¿Qué vamos a obtener? ¿Cómo vamos a enfrentar estos instantes? Y eso para mí es el reto. Porque si nos queremos quedar diciendo que es un desastre, pues ponemos las de Joaquín Sabina o las de Bad Bunny, depende de la edad. Sacamos un tequila y nos deprimimos. Pero no vamos a llegar a nada. Tenemos que pensar fuera de donde estamos pensando. Cuando yo estudiaba la carrera, hace unos 25 años, nos hablaban mucho de globalización y Marshall McLuhan, la aldea global, era un decir o era una premonición. Esto sí es globalización. A mí me encanta preguntar a jóvenes, adolescentes, a niños, ¿qué prefieren? ¿Tener un chapoteadero en el que solamente haya otros 2 nadadores y que les da flojera nadar? ¿O tener el océano abierto, pero lleno de tiburones, donde puedas ir a la velocidad que decidas, donde puedas tomar la distancia que quieras? ¿Chapoteadero? Para ir quedito. No, pues soy buenísimo porque nada más le voy ganando a los 2 de mi cuadra. O lo otro. La desventaja del océano abierto es que, así como cualquier creador de contenido en la actualidad tiene la posibilidad
de con su celular generar algo y ponerlo en algún lugar de nicho y que lo empiecen a conocer, escuchar, a ver, pues también tú. O sea, el océano no solamente se abrió para ti, eso estaría increíble, ¿no? Que te ampliaran el chapoteadero, te pusieran un carril larguísimo, pero no pusieran más nadadores y todo el mercado es tuyo. Pero no es así. Y porque está claro que para nadar lejos y para nadar rápido hacen falta rivales. Disculpen las analogías deportivas, pero es el contexto del que vengo como periodista deportivo. Rafael Nadal decía, gracias a que siempre tuve a alguien mejor que yo, Federer, tuve que esforzarme más. Y de hecho su tío, Tony, su entrenador, le decía, no eres más técnico que Roger, no eres mejor que Roger. Y Rafa decía, ¿me quieres destruir? No, te quiero motivar. Como no eres mejor, tienes que trabajar mejor. Queremos esa piscina abierta, queremos un océano, no es opcional. No decidimos en dónde vamos a nadar. El mundo está abierto. Qué bueno, pues a meterle. Van a poder ver aquí que alguna vez tuve cabello, muchos lo dudan. Es la Eurocopa del 2000 disputada en Países Bajos y en Bélgica. Y ahí me pasó un episodio que terminó marcando mi carrera porque increíblemente a mis 21, 22 años, era mi primera experiencia como para una cobertura internacional, logré tomar una lección muy importante. Terminó un partido Francia-Portugal. El mejor futbolista del mundo era Zinedine Zidane. Salió a dar entrevistas y Zidane no hablaba más que su idioma, francés, e italiano, por entonces jugaba en la Juventus, no había ido al Real Madrid. Lo quisieron entrevistar en inglés, la televisora británica. Dijo, pues no English. Lo quisieron entrevistar en español, la televisora española. Dijo, no español. Le tocaba después a alguien de la televisora china, que ni sé, nada más lo vio pasar. Dije, ¿ya para qué? Y me tocaba a mí que tuve que haber hecho lo mismo, porque muchos piensan que yo crecí en una casa de diplomáticos donde íbamos intercambiando palabras de un idioma a otro y poesía en alemán y en francés. Para nada. Mi discusión con mi padre, en paz descanse, era que él me decía, ¿quieres ser periodista? ¿Idiomas? Y yo, no, porque ya sé mucho de fútbol. Primero la arrogancia del adolescente, ¿no? La sobradez. Pero más allá de eso, el querernos resistir. Y cuando está Zidane frente a mí, pues yo decido intentar entrevistarlo. Y puestos a improvisar si hablo francés o italiano, no sé ustedes qué hubieran escogido. Claro, italiano. ¿Ma qué le pareció la partita? Era todo lo que yo decía, quitando los nombres de las tortugas ninja y entonces cuando le empiezo a preguntar, me empieza a contestar. No tengo idea de lo que me dijo, pero me contestó. Y todos los medios del mundo encima de mí, con esa cara de niño 21, 22 años, todos encima de mí. Terminó y todos le querían preguntar y él dijo, no, estoy hablando con él. La bronca era que pues yo ya no tenía cómo seguirme comunicando. Más se encuentra en su mejor momento, así lo dije. Y pues me entendió. No tengo idea de qué me contestó. Una pregunta más y se fue. Esa entrevista dio la vuelta al mundo porque fue la única que dio y todo el mundo la había grabado con Zidane contestando a mis preguntas. Me llamó la gente de la organización del torneo, ¿nos podrías decir qué declaró para la página? Y yo decía, no tengo idea. La gente de la Federación Francesa de Fútbol, oye, ¿tú conoces a Zidane? Sí, de niños, Marsella, tú sabes. Pero yo no salí contento de ese estadio. Era muy factible que a esos 22 años yo dijera, me estoy comiendo al mundo, tengo la entrevista exclusiva. Me acuerdo que de broma mis compañeros, porque recibían también la entrevista ya por otros servicios satelitales, agencias como EFE, como Reuters, Associated Press, todo el mundo la tenía, pero con Zidane contestándome a mí. Me decían, ya tómate un día más, haz lo que quieras. Y yo no salí contento. ¿Y por qué no salí contento? Porque dije, siempre quise ser comentarista deportivo, desde niño quise serlo. Jugaba tan mal fútbol y me apasionaba tanto que entendí que si quería estar cerca de mi pasión, era contándolo y no jugándolo. Y ya que estoy frente al gran jugador, pregunto lo que puedo balbucear porque no hablo el idioma. Si yo quiero competir con esta sala llena de los mejores periodistas del mundo, si yo quiero competir entre la élite de la crónica deportiva mundial, tengo que armarme mejor que ellos. Una frase que luego me diría Michael Phelps, sin querer la apliqué. Me decía Phelps, yo entendí que si quieres lograr lo que los demás han logrado, entrena
como los demás han entrenado. Si quieres lograr lo que nadie ha logrado, tienes que entrenar más fuerte. No es la espalda, no son las manos, no es el pie, no es Baltimore, no es ósmosis, no es inercia. Es trabajo, es sacrificio, es perseverancia. Y así empecé con los idiomas. Lo curioso de esto es que pronto me fui a vivir a Japón, me mandaron como corresponsal. Y que alguien me dijo antes del viaje, hombre, pues vas a aprender idiomas, vas a aprender japonés. Y yo tan sobrado que dije, no, ¿de qué me sirve hablar japonés? Para que vean cómo muchas veces, más que la censura, es la autocensura. Más que el obstáculo que aparece en nuestro camino, es el que ponemos nosotros. No nos permitimos avanzar. Y desperdicié mucho tiempo con una frase muy relevante. ¿Quién se va a adaptar? En mi libro Latitudes, Crónica, Viaje y Balón, el primero, le doy muchas vueltas a esa reflexión. ¿Cuánto tiempo yo desperdicié convencido de que Japón se tenía que adaptar a mí? Incluso me recuerdo intolerante, con mi fobia a lo nipón. Para colmo te rodeas del círculo de extranjeros en el país, los expats. Y pues la actividad favorita de los extranjeros en un país es criticar al país. Así de ingrata es la vida. Entonces yo que decía, pues no estoy tan mal. Todo aquí es una basura. Sí, Japón una basura, un país que camina espectacularmente, que tuvo su ruina con los desastres cometidos en los primeros 40 años del siglo XX, la ocupación de la península de Corea, de China, los desastres, la violencia, todo socavado con Hiroshima, con Nagasaki, y con entender que lo habían hecho muy mal y que trabajando se tenían que levantar, y se levantaron. Y yo les iba a decir cómo hay que hacer un mundial a los japoneses. La realidad es que cuando me di cuenta de que si no me adaptaba yo, a Japón le valía sombrilla, era un poquito tarde, pero regreso a la frase del árbol. Lo ideal hubiera sido el primer día adaptarme. Lo segundo ideal, en el momento en el que me cayó el 20 y el tiempo que se perdió, perdido estaba. Dejé de hacer muchos reportajes en Japón porque no me interesaba la cultura. Ya me encantaba leer, pero leía libros que me había llevado de México. Me encantaba la música. Todavía llevábamos discos, no había MP3, no había Spotify, ni mucho menos. Y llevaba música mexicana. No me atrevía a la música local, no me atrevía a nada local. Cuando di el paso me di cuenta que yo soy el que se tiene que adaptar, pero sobre todo, que la única manera de hacerlo es metiéndole absolutamente todo lo que tienes y asumiéndolo como irremediable. ¿Ustedes piensan que si a nuestros ancestros primates les hubieran preguntado qué prefieren? ¿Que los objetos se adhieran a la mano o que nuestro pulgar se despegue de la misma? No, pues hubieran dicho que se peguen las cosas. Si algo tiene que cambiar, que cambie lo demás, no yo. Cambiar duele. Evolucionar cuesta. Adaptarse es un proceso que a menudo deja de verdad muchos padecimientos. Pero no es opcional. Llegué a vivir a Grecia unos años después para los Olímpicos. Y la primera noche lo que le dije al mesero en el hotel antes de tener departamento fue: ¿me puede escribir en la servilleta cómo pedir un café en griego? Me dijo, ¿en letras latinas? Le dije, no, en griegas también, porque si voy a vivir acá, tengo que aprender a leer y escribir. Za y cela ena café, za y cela ena café. No me dormí hasta que no me aprendí la frase. Y al otro día otra y otra y otra. No es la manera más recomendable, está muy claro, que les voy a decir ustedes, expertos en educación. No es la manera más recomendable de estudiar un idioma. Pero les aseguro que me van a conceder esto. Puestos a elegir solamente entre una, la mejor metodología y cero voluntad, o toda la voluntad y cero metodología, toda la voluntad. Lo ideal, los dos botecitos llenos al límite, gran metodología, gran voluntad y vamos con todo. Pero, pues ahí a golpes aprendí griego y me quedó claro ya que no era opcional de ninguna manera eso de a ver si me adapto, a ver si me acomodo, a ver si me gusta. Es falso aquello de que tienes que disfrutar cada día tu trabajo. No existe, es trabajo. ¿Qué tan duro será que es por lo único que nos pagan? Y lo dice alguien que se dedica a lo que siempre se quiso dedicar. Alguien que está en un Super Bowl,
alguien que está en una Champions League, alguien que está en un Mundial, alguien que está en unos Olímpicos y se siente la persona más privilegiada. Sí, pero hay 4 años antes de los Olímpicos y hay que darle. Ese gozo lo tenemos que encontrar en el día a día y construir. Y también ver la manera de acercarnos, porque el camino no siempre es lineal y a menudo hay que desafiar las normas o utilizar las normas a nuestro favor. Viví en Alemania rumbo al Mundial 2006 y para esa cobertura decidí entrevistar a los alemanes más relevantes al margen del fútbol. La banda Scorpions, que su canción Wind of Change fue medular para entender la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, el cambio de Europa. El tenista Boris Becker, la patinadora Katharina Witt, que siendo de la Alemania comunista, la Alemania democrática, desafió todo posando para Playboy. Decían, nos estamos vendiendo al capitalismo. Y ella decía, no, soy una generación libre. Pero me faltaba entrevistar a este personaje, el mejor piloto, el Kaiser del deporte motor, Michael Schumacher, que desafortunadamente lleva casi 10 años en un estado muy complicado tras su accidente esquiando en nieve. Conseguí la entrevista cuando él no daba entrevistas, porque la primera vez que mandé la petición me respondieron, gracias por su interés, el señor Schumacher no da entrevistas. Reenvié la petición, de verdad quisiera entrevistarlo, pues es que de verdad no da entrevistas. Es que viera lo importante que es para mí entrevistarlo, es que viera lo importante que es para él no dar entrevistas. Allá aplica la frase que muchos atribuyen a Einstein de locura es esperar resultados diferentes intentando lo mismo. A Einstein, otros a Mark Twain, es una frase maravillosa. Entendí que tenía que mandar mi petición de maneras diferentes. Hasta que en uno de los mails de insistencia coloqué, es que mi audiencia en América Latina no conoce la voz de su ídolo, que es Michael Schumacher. Si fue por hartazgo o si fue porque eso les llegó, no lo sé. Me dijeron, te damos la entrevista, pero una condición. Tú tienes que conseguir el acceso al autódromo de Montmeló en Barcelona y ahí te atiende. Y era Semana Santa. Y los derechos de transmisión no eran de Televisa, que fue mi casa 20 años, sino de Fox Sports, que es mi casa actual. Y no había manera de entrar. Llegué, respiré, dije, bueno, vamos a ver cómo nos podemos meter. No había manera, por la grada imposible. Caí en absoluta crisis. Hasta que dije, a ver, vamos a tratar de separar los elementos de este juguito de bilis. Lo más difícil de entrevistar a Schumacher, ¿qué es? Conseguir la entrevista. No de entrevistas, ya lo tienes, ok. Lo segundo más difícil, meter la cámara, porque hoy por hoy yo he entrevistado a gente con mi celular. A la banda Franz Ferdinand me la encontré en Moscú en el Mundial, entrevisté al gran Capranos, a su vocalista así. Pero meter una cámara en aquel momento que era imprescindible para calidad televisiva, pues la mejor forma de no meter la cámara es que ya esté adentro. Busco un camarógrafo que estuviera adentro que quisiera trabajarlo conmigo. Y entonces le marqué a Sabine, la representante del Kaiser, del Schumi. Ya tengo esto resuelto, ¿qué podemos hacer? Y me dijo, ¿estás dispuesto a entrar al circuito como mecánico de Ferrari? La verdad le dije que no. Le dije, por supuesto. Me metieron, dije, a ver si no me hacen pruebas entrando. Yo que soy un inútil hasta para cambiar una llanta. Mi esposa tiene que cambiar hasta los focos de la casa. Sí, soy muy inútil. Y lo pude entrevistar. Y se hizo tal relación que a los 9 meses les escribí y dije, ¿lo quiero volver a entrevistar? Sí, ¿cuándo vienes? Y ahora lo entrevisté en el circuito de Jerez, curiosamente también en España. Y cuando me saludó y me dijo, hola México. Herr Schumacher, ¿cómo se acuerda de mí? Es que yo no doy entrevistas. Aquí el asunto es darle vuelta a las cosas y encontrar la manera de que funcione. Que nos adaptemos a cada circunstancia, porque no hace falta mudarse a Japón, no hace falta tenerte que meter al circuito de Montmeló, no hace falta tener al mejor piloto de la historia esperándote. Sí, por supuesto que engrandece y todo, pero no hace falta para comprender la esencia. Que nada se va a adaptar a nosotros. Se lo digo a los niños, tu maestro no se va a adaptar a ti. Y es una suerte que los niños, llegando sobre todo a una secundaria preparatoria, a cada hora cambian de maestro porque están aprendiendo a adaptarse a diferentes maneras. El que llega con su monólogo, el que lo hace más interactivo, el que tiene una manera diferente, no lo sé. Lo mismo en el futuro. Los clientes, si les queremos vender, no se van a adaptar a nosotros.
Los proveedores con sus complejidades, el tipo de cambio, las cuestiones fiscales, el entorno político, la volatilidad mundial, si la crisis de componentes que ha habido para teléfonos, para coches, si la cuestión de la crisis de la venta de grano, lo que ustedes me digan. Nada se adapta a nosotros, nos tenemos que adaptar. Y que tarde o temprano vamos en círculos y la vida da cierto tipo de revanchas. Les conté que en Tokio dejé de hacer muchos reportajes que yo sentía que haber hecho. Los tenía que haber realizado. Y no lo hice. Hablé de fútbol demasiado. Desperdicié una ocasión única. Me di cuenta de que entendía y conocía Japón y estaba más cualificado de hablar de Japón cuando ya no vivía ahí. Y entonces recibió los Olímpicos de 2020 la capital nipona. Era la ocasión. Me preparé con todo. Estudié japonés porque el tiempo que vivía en Japón, el tiempo que me permitía acercarme al idioma, no era suficiente. Y llegó la pandemia. Y seguí estudiando japonés sintiéndome el loco del pueblo, porque con los niños en la casa, todos encerrados, me metí al closet para tomar mis clases de Skype, porque yo entendía que iba a haber olímpicos, o que si lo sabía yo tenía que estar a la altura. Y porque la revancha llegó, con un año de posposición, por cuestiones de la pandemia que obligó a prorrogarlos a 2021, pero llegó. Para ese entonces ya no era opcional pensar si me adaptaba yo o se adaptaba a Japón. Pero para ese entonces y para todos los que me digan, no estamos nadando solos en el chapoteadero. Abrieron las aguas. Hagamos lo que hagamos. Antes decían, motivando a los niños, tú te puedes convertir en el mejor del planeta. Hoy no es un decir. Hay que darles herramientas, hay que darles confianza, hay que desafiarlos. Hay que hablar de excelencia, hay que hablar de perfección. Hay que ser solidarios cuando algo no funciona. Si ustedes sabrán cómo manejar la psicología de una persona que quiere aprender o que no quiere aprender. Pero les demos lo que les demos, es una posibilidad hoy ir compitiendo contra todo el mundo. ¿Lo tomaremos como el peor de los tiempos o como el mejor, retomando a Dickens? Me parece que la respuesta es obvia, pero no por obvia que sea la respuesta, el camino a la misma va a ser sencillo y eso sin duda va a ser lo fascinante. Es un privilegio estar con ustedes. Muchísimas gracias. Beto. No, yo no sé ustedes, pero yo podría escuchar hablar a este hombre todo el día.